En la actualidad, la población mundial rebasa los 6.000 millones de personas y se espera que llegue a los 9.000 millones alrededor del año 2050. La población de alimentos se tiene que incrementar a la misma tasa para satisfacer las necesidades de este gran número de personas. Las plantas representan el primer enlace en la cadena alimenticia y capturan la energía del sol y la incorporan en compuestos que indirectamente o directamente proveen la comida necesaria para los organismos vivientes. Una planta transgénica es un organismo genéticamente modificado, el cual se define como cualquier organismo cuyo material genético ha sido modificado o alterado de manera artificial para mejorar una o varias de sus características. La modificación genética se realiza insertando uno o varios genes con las características de interés que se desean conferir mediante la aplicación de técnicas recombinantes de ADN. Los genes insertados, llamados transgenes, ya que estos se introducen de manera artificial, pueden proceder de especies no relacionadas. Pero, ¿cómo se hace una planta transgénica? El procedimiento es el siguiente. Un método comúnmente utilizado es con Agrobacterium. En este previamente se aísla el gen de interés y se separa la fracción de interés. Posteriormente se realiza la construcción de un plásmido con el gen de interés. En ese se le inserta y se hace la introducción en el Agrobacterium. Una vez insertado dentro del cromosoma bacteriano, se incorpora el gen de interés dentro del cromosoma vegetal. Luego ocurre la multiplicación celular. Posteriormente se realiza la regeneración y selección de plántulas transformadas. Estas se van a plantar en suelo. Entre los beneficios que conllevan las plantas transgénicas son: número 1. Resistencia a insectos y plagas. Los cultivos de Bacillus thuringiensis son la modificación más usada, ya que al ser introducidos expresan proteínas insecticidas derivadas de la bacteria Bacillus thuringiensis, las cuales hacen que las plantas sean naturalmente resistentes a las principales plagas que atacan a los cultivos y se producen pérdidas en la producción. Número 2. Resistencia a herbicidas. La construcción de plantas resistentes al efecto de herbicidas posibilita eliminar con facilidad las malezas que crecen en los campos de cultivo. La selectividad de resistencia hace que sea posible aplicar el herbicida a todo el campo del cultivo y matar las malezas, pero no a las plantas de interés económico. Un ejemplo son las variedades de algodón, soya y maíz transformadas. Se venden bajo el nombre de Roundup Ready y han tenido muy buena aceptación entre los agricultores debido a que, por lo general, una sola aplicación del herbicida es suficiente para lograr un control eficiente de las malezas de la hoja ancha, reduciendo considerablemente el número de aplicaciones que se hacen rutinariamente. Número 3. Estrategias para producir tolerancia al estrés abiótico. Algunos de los factores abióticos más importantes que disminuyen la producción agrícola son la sequía, la salinidad y la deshidratación, debido a que producen un estrés osmótico. La grincibetaína ha sido producida en plantas de tabaco mediante la expresión de un gen bacteriano, y estas plantas muestran una mejora en la tolerancia del estrés por cloruro de sodio. Se han obtenido líneas transgénicas de Arabidopsis que contienen el genoma de sus cloroplastos, genes que codifican para las enzimas responsables de la síntesis de la grincibetaína, lo que hace más tolerantes a la sal, el frío y les permite crecer en concentraciones de 100 micromolar de cloruro de sodio y a altas temperaturas. Número 4. Conservación y durabilidad de los alimentos. En el caso de tomate, necesita conservar sus propiedades post cosecha, y su principal problema es el ablandamiento debido al proceso de maduración. Usando genes vegetales de antisentido, es posible transformar plantas y bloquear genes importantes en este proceso, tales como la biosíntesis de etileno que detiene la maduración. Número 5. Nutrientes y calidad de las semillas y frutos. Así es posible la obtención de alimentos con mayor contenido de vitaminas, minerales y aminoácidos esenciales como metionina y lisina, y con menor contenido de ácidos grasos saturados. Número 6. Mejora con fines ornamentales. Algunas plantas de importancia ornamental han sido modificadas para su mejora sus características estéticas, en especial el color de las flores, la cantidad de pétalos o hasta el retardo de la marchitez luego de ser cortadas.
En cambio, no todo es bueno en las plantas transgénicas, por lo que también existen desventajas y algunas de ellas son: número 1. Insecticidas de Bacillus thuringiensis y similares. Si bien la presencia de proteínas toxinas de tipo Bacillus thuringiensis o análogos de similar efecto mata la población de plagas por cierta especificidad, el efecto tóxico de los cristales de estas proteínas pueden afectar a otros grupos de insectos no relacionados a las plantas de cultivo. Número 2. Producción de superplagas. Las plantas transgénicas resistentes a herbicidas funcionan muy bien a corto plazo. Sin embargo, a corto y a mediano plazo, el uso extensivo de agroquímicos se da a estos cultivos puede ocasionar el surgimiento de superplagas. Número 3. Resistencia a antibióticos. Los genes de resistencia a diferentes antibióticos se usan durante la construcción de los cassettes genómicos de las plantas transgénicas. Estos son un conjunto de genes necesarios para la expresión de las características deseadas. Estos genes no tienen función alguna en la planta transgénica y la mayoría de las veces no se expresan, pero sirven como un marcador de selección para distinguir las células transformadas de las no transformadas. Puesto que ninguno de los métodos de inserción de material genético foráneo tiene una eficacia del 100%, los genes de resistencia a antibióticos son útiles solamente durante el proceso de la construcción del transgénico y después no cumplen ninguna función, pero permanecen en el genoma de la planta. Esta permanencia deja abierta la posibilidad de transferencia horizontal de estos genes a las bacterias del suelo o a bacterias patógenas del hombre. Número 4. Inestabilidad genética. La inserción del material genético extraño a un genoma consolidado por millones de años de evolución puede provocar numerosos problemas de estabilidad genética. El que se inserten genes que nunca se habían podido llegar de la manera natural a un genoma vegetal hace que se pierda parte de la estabilidad estructural y bioquímica del genoma de la planta, y para recuperar dicha estabilidad deberá modificarse hasta llegar a formas más estables por medio de mutaciones pequeñas y grandes, con efectos de diferente magnitud. Número 5. Interacción ecológica negativa. La adición de nuevas características a las plantas puede representar en algunos casos que se rompan asociaciones naturales con otras formas de vida, por ejemplo los polinizadores, y que gracias a esto cambien o rompan ciclos normales de funcionamiento ecológico y afecten a todo el ecosistema. Número 6. Riesgo a la biodiversidad. Los grupos ambientalistas han satanizado a los transgénicos aludiendo al riesgo de la pérdida de la biodiversidad. Si bien en principio la generación de nuevas variedades de plantas parece contribuir a la biodiversidad en lugar de reducirla, el efecto a mediano y a largo plazo es una reducción de esta. Número 7. Aparición de alergias. El introducir genes extraños en las plantas que sirven de alimento hace que la comida cotidiana aparezca sustancias de otra manera que nunca habían sido entradas a la dieta humana, como por ejemplo proteínas bacterianas. Los transgénicos y las transnacionales. La mayoría de las investigaciones en relación a las plantas transgénicas se llevan a cabo en países desarrollados de América del Norte y Europa Occidental. Los desarrollos que se han realizado son principalmente relacionados con cultivos de gran importancia agrícola. Existen principalmente 5 empresas transnacionales que dominan el sector agrobiotecnológico. Monsanto, entre sus plantas transgénicas que ha manejado, el maíz tiene 5 variedades protegiendo de distintas plagas, insectos resistentes a herbicidas. El algodón, la canola y la soya son resistentes a herbicidas. Dow AgroScience tiene maíz grano, variedad para protección de varios tipos de plagas, resistencia a una amplia gama de varios herbicidas y fungicidas. El maíz de ganado tiene características nutricionales que aumentan la producción de leche, aumenta el contenido de aceite de la semilla que mejora la carne. Pioneer maneja la alfalfa protegiendo contra insectos, la canola con la productividad y resistencia a herbicidas, maíz con alta productividad y resistencia contra insectos, la soya productividad alta y resistencia a plagas y pesticidas. Bayer CropScience maneja el algodón con alta calidad de fibra, incluyendo tecnología para la resistencia a insectos y herbicidas. La canola tiene características de alta productividad y crecimiento vigoroso y habilitar el soporte de estrés de ambientes fríos. Syngenta maneja el maíz
con resistencia a insectos, tolerancia a herbicidas, la soya con tolerancia a herbicidas también. Todas estas empresas transnacionales tienen oficinas en México, comercializando principalmente productos de la agroindustria, tales como herbicidas, fungicidas, plaguicidas, coadyuvantes en el cultivo y algunas semillas híbridas. Solo 2 tipos de plantas transgénicas se han introducido en México para su cultivo en programa piloto. Una de ellas es el algodón y la otra es la soya. Ambos pertenecen a semillas desarrolladas en la empresa Monsanto. Cabe mencionar que ya se realiza la importación de gran variedad de cultivos transgénicos provenientes de Estados Unidos. Otra temática es el cultivo de plantas transgénicas en el mundo, en donde el punto de referencia en la evolución transgénica se encuentra en Estados Unidos, país pionero en la producción de alimentos transgénicos. Por otro lado, la industria agraria supone un importante eslabón económico, pues representa el 5% en la Unión Europea y el 60% mundial. En la actualidad se comercializan en todo el mundo casi un centenar de cultivos y alimentos a base de organismos genéticamente modificados, sobre todo en países como Argentina, Australia, Canadá y Estados Unidos. Desde el año 1995, en el que comenzó la plantación de cultivos de los organismos genéticamente modificados comercializados en todo el mundo, se ha venido produciendo un incremento año tras año de la superficie cultivada con todos estos organismos. Los datos de los que se dispone indican que en la superficie de cultivos transgénicos plantada en todo el mundo anteriores han sido incrementadas con 9 en el lapso de los años, cifrándose la misma cercana de los 100.000 millones de hectáreas en el 2005. Estos cultivos transgénicos se plantaban en 18 países, destacando Estados Unidos, Argentina, Canadá y China. Se calcula que casi 7 millones de agricultores, el 85% de ellos en países del tercer mundo, plantaron tales productos. Por otro lado, desde que surgieron los primeros ensayos con transgénicos, se abrió una esperanza para favorecer la producción de alimentos en países pobres con adversidades climatológicas, económicas, de manera que se podrían diseñar productos resistentes a sequías, suelos salinos. Sin embargo, este desarrollo no ha llegado a estos países. Después de ver esta información, ¿considerarías tú que los cultivos transgénicos ayudarían a la población? ¿Tú qué opinas?